Buenas tardes, soy Adriana Bautista, su asesora en el curso de Política y Sociedad y continuamos en el desarrollo de las unidades respectivas. Ahora vamos a tocar la unidad 3, que es Sociedad y Política. La política en su contexto social. La multiplicidad de factores que componen la vida social de las distintas comunidades humanas y la posición central que en la misma ocupan los elementos políticos en la medida en que tienen que ver con los mecanismos, la distribución, el ejercicio y las consecuencias del poder. Lo que justifica la pertinencia e importancia de reflexionar sobre las relaciones entre sociedad y política, lo que supone analizar las correspondencias entre estructuras sociales y estructuras políticas, entre los comportamientos sociales y los comportamientos políticos. Una vez delimitado el objeto genérico de estudio, es posible identificar diferentes perspectivas a partir de las cuales se puede proceder a determinar la naturaleza y el sentido de dichas conexiones. Sin que hasta ahora se pueda afirmar el predominio de una única propuesta que haya sido admitida por la mayoría de quienes se han dedicado a esta tarea, todas ellas parten con el presupuesto inicial a tener en cuenta de la convicción de que existe algún tipo de relación o de influencia mutua entre las características de los sistemas sociales y la naturaleza de la esfera política. Siguiendo a Braungart, cabría hablar de la existencia de tres grandes modelos o formas de entender las interrelaciones que vinculan a lo social y a lo político. Una primera perspectiva dirige su atención hacia el modo en que las estructuras sociales influyen en la organización y en los procesos políticos. Planteado en términos analíticos, este enfoque sitúa el ámbito de lo social como la variable independiente, es decir, como aquella variable que resume los fundamentos explicativos de los fenómenos políticos que en consecuencia son interpretados como variables dependientes. Suele denominarse el estudio de las bases sociales de la política, seguramente la que más se ha utilizado. Su principal interés es llegar a conocer la forma en que los factores y los recursos sociales influyen en la distribución del poder, en la participación política, en el comportamiento de la ciudadanía y en los procesos de cambio sociopolítico. Esta perspectiva ha sido objeto de numerosas críticas a causa de la excesiva unidireccionalidad con la que se aborda el vínculo sociedad y política y de que, en último término, las cuestiones políticas son tratadas simplemente como epifenómenos de lo que debería ser lo principal. El segundo tipo es el de aquellas investigaciones que se interesan por el modo en que las estructuras y los procesos políticos influyen en la naturaleza y las características del sistema político. Define el campo de estudio en términos de los orígenes políticos del poder. Son los factores políticos los que se sitúan en el centro de toda la reflexión, optando por una explicación que se encuentra en el extremo opuesto desde la perspectiva anterior, por lo que adolece desde sus mismos defectos con un signo opuesto. Los factores sociales se convierten en un antecedente más o menos contingente de la actividad política, la cual además acaba por explicarse a sí misma. Y la última opción es la que se centra en la forma en que las estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones políticas influyen en la sociedad. La política entendida en términos de decisiones políticas constituye esta perspectiva la variable independiente, mientras que la sociedad es la variable dependiente. Es el enfoque más común en el análisis de las políticas públicas, el llamado policy analysis. Su verdadero objetivo reside en el examen de las repercusiones que el ejercicio efectivo del poder tiene sobre la articulación del sistema social, es decir, sobre las posiciones relativas de los distintos grupos sociales. La adopción de dicho punto de vista suele tener como consecuencia el olvido de las determinaciones sociales que pasan sobre los procesos de toma de decisiones y sobre las mismas decisiones políticas. Las limitaciones que entraña cada una de estas perspectivas obliga a dar un paso hacia adelante a una nueva visión analítica que tenga en cuenta los orígenes sociales y políticos del poder y el modo en que éste, a través de su ejercicio, influye en la estructura social. La sociología como
campo de estudio multidisciplinar se inicia desde los pensamientos sociológicos y se hace evidente que ese estudio entra en la esfera política, constituyendo un elemento central dentro de la reflexión sobre lo social. En todos los planteamientos clásicos subyace una doble convicción. Se afirma que lo político no puede entenderse más que en su contexto social, el cual además posee un carácter profundamente histórico. Y dos, la idea de que para comprender en toda su complejidad la naturaleza y las características de los sistemas sociales, es preciso tener en cuenta las estructuras y procesos políticos que tienen lugar a su seno. Las obras especialmente de Marx y Weber constituyen un punto de referencia imprescindible a la hora de perfilar la evolución seguida por los estudios sobre sociedad y política. Conviene recordar que es en torno al movimiento intelectual de la Ilustración cuando empiezan a sentarse las bases de la moderna concepción sobre la relación entre sociedad y política. Una concepción que solo será posible a partir del momento en que la sociedad comienza a ser pensada como una realidad autónoma, como una entidad separada del Estado. A partir de estos momentos fundacionales, se sucederán una serie de argumentaciones que tratan de profundizar desde distintas perspectivas y enfoques en el problema central de la relación entre lo político y lo social. Habitualmente se suelen mencionar dos grandes temas o ámbitos de reflexión. El primer problema es el de la autonomía de lo político, en referencia al mayor o menor grado de independencia que este ámbito posee en relación con los factores económicos, sociales o ideológicos. Esta cuestión se encuentra en el origen de dos líneas clásicas de estudio. Por un lado, aquella que opta por la negación de dicha autonomía y por supeditar la explicación de los fenómenos políticos a factores de tipo económico o social. La teoría marxista ortodoxa, con su insistencia sobre la determinación de las relaciones de producción, introducen tanto sobre la política como sobre el resto de áreas de la vida social. Y en el extremo opuesto se situaría la defensa de un cierto grado de autonomía de la política frente a los demás factores o dimensiones de la vida social. Se puede trazar una línea que partiría de la obra de Tocqueville y pasaría por los teóricos clásicos de las élites para llegar hasta Weber, en los que factores políticos constituyen elementos más o menos independientes en la comprensión de las características, las funciones y los procesos de transformación de las sociedades. Segundo, la dicotomía del orden frente al cambio. Se trata así una de las divisiones clásicas que se utilizan habitualmente a modo de líneas de fractura para ordenar y trazar los principales ejes por los que discurre el pensamiento sociológico. Ahora bien, para terminar de aclarar el terreno en el que estamos moviéndonos, hay que detenerse brevemente en un aspecto fundamental, la construcción que se maneja de la política o, dicho en otros términos, qué entendemos por política y qué alcance debemos dar a este término. La definición a la que se ha dado paso es ciertamente lasa, ya que trata de liberar a lo político de su exclusiva identificación con las instituciones estatales, apostando en cambio por considerar que es algo ubicuo en toda relación social. Cada vez se extiende más al acuerdo de que la política versa sobre la utilización y desarrollo del poder, y puesto que el poder se genera en casi todo grupo social e institución, el alcance de la política es mucho mayor de lo que pudiera parecer en una primera aproximación. Aunque no podamos identificar completamente política y poder, el análisis de la primera desde la perspectiva de cómo se ejerce el poder en diferentes ámbitos y estructuras sociales delimita definitivamente un campo de estudio e investigación en el que es necesario integrar tanto las aportaciones provenientes desde la sociología como desde la ciencia política. Se puede afirmar que resulta difícil comprender sus intereses y sus aportaciones sin prestar una especial atención a la historia de la teoría sociológica y de la teoría política. Estamos ante un campo en el que la inevitable interdisciplinariedad de las ciencias sociales se hace particularmente evidente. Este enfoque amplio e integrador que venimos defendiendo choca de alguna forma con la postura más convencional que insiste fundamentalmente en la necesidad de defender la institucionalización de una disciplina autónoma, la sociología política como ámbito de estudio con un objeto, unos modelos teóricos y unos instrumentos de trabajo plenamente perfilados y por consiguiente totalmente identificables.
Resulta más fructífero entonces comenzar por admitir la existencia de una cierta ambigüedad para después reconsiderar el campo de trabajo tal y como éste se ha ido estableciendo con base a los temas de discusión teórica y a los problemas que constituyen sus principales focos de análisis. Lo importante es detenerse en el examen de aquellos lugares donde tiene lugar la acumulación de su actividad investigadora. Ha existido una cierta tendencia a establecer esquemas de clasificación con el fin de explicar la evolución de estudios de la política en su contexto social, con base en las grandes líneas de pensamiento que en cada momento parecen dominar el panorama intelectual de las ciencias sociales. Sin duda alguna, este tipo de clasificaciones suele entrañar grandes dosis de simplificación y las podemos recibir en algunas etapas. La primera etapa abarca hasta mediados de los años 60, en las que se asiste al predominio de la escuela funcionalista. La segunda etapa, finales de la década de los 60, la sociología crítica o el paradigma neomarxista toma el relevo como corriente hegemónica de estudio. Tercera etapa, los años 70, estarían dominados por el análisis económico de la política. La cuarta etapa, la década de los 80, vuelve a traer un primer plano, el interés por las perspectivas de la organización y por la sociología histórica, al tiempo que supone también un cierto renacimiento de los enfoques ideológicos o culturales. Etapa actual, caracterizada por la coexistencia de distintos paradigmas de análisis. Cada vez son más patentes las tendencias hacia la integración de diversos paradigmas analíticos y la incorporación de aportaciones y perspectivas surgidas en campos de estudio afines. En las últimas décadas, el campo de estudio de la sociología política está sometido a un importante proceso de innovación como resultado de las principales transformaciones de las sociedades contemporáneas. Cabe pues hacer referencia de un modo muy esquemático a algunos de los cambios más significativos que han afectado a la consideración de los fenómenos sociopolíticos a partir de la década de los 80. Los principales procesos son: el que considera algunos de los fenómenos que se han generado dentro del ámbito de las sociedades avanzadas. Uno de los hechos que más ha afectado a la consideración de los fenómenos sociopolíticos ha sido el reconocimiento fin de la ecuación que vinculaba el sistema democrático con el desarrollo económico y el bienestar social. La utopía que guió la reconstrucción de Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dicha quiebra suscita dos nuevos temas de reflexión. Por un lado, sitúa en primer plano la crisis del estado de bienestar que se intenta resolver, o bien postulando la exigencia de un desmantelamiento o tratando de sentar las bases que conducirán a su redefinición. Y por otro lado, remite a la evaluación de los efectos que produce la persistencia de las desigualdades económicas y sociales en los sistemas políticos democráticos, un tema en el que cobra especial importancia la constatación del surgimiento de nuevas formas de marginación sociopolítica. Otro aspecto de reflexión sería en torno a la naturaleza y las consecuencias de los nuevos nacionalismos. Está en la base de los recientes esfuerzos por reinterpretar el desarrollo histórico de los estados nacionales y sus procesos de democratización. Se ha hecho más evidente la necesidad de trabajar sobre la construcción de las bases de las identidades colectivas y sus procesos de politización. 3. Como punto de reflexión también álgido, la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbamiento de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que ha puesto también un giro decisivo en este campo de estudio. Con mucha frecuencia, la sociología política, cuyos estudios han estado teñidos de sus inicios por un fuerte carácter etnocentrista, olvida otro elemento importante dentro de este cambio de rumbo. El subdesarrollo parece haberse convertido en un problema endémico. Todo indica que la distancia entre los países más desarrollados y los subdesarrollados ha ido aumentando sin tregua en las últimas décadas, por lo que algunos temas vinculados como el binomio progreso y su desarrollo vuelven a situarse en el centro mira de las investigaciones. Por un lado, los problemas del desarrollo político y de la modernización se reconsideran desde nuevas perspectivas. Y por otro lado, estos mismos fenómenos dan un nuevo impulso para el estudio de las bases culturales de la política. Entonces, se trabaja sobre el origen y los conflictos asociados con el fenómeno de los fundamentalismos y sobre las consecuencias de la exportación de los modelos culturales occidentales y el surgimiento de nuevas formas de mestizaje en la vida política de una buena parte de los países que componen nuestro sistema mundial. En este orden de ideas es importante también destacar la multidimensionalidad de la relación sociedad-política.
ya que cada día resulta más evidente la necesidad de que el estudio de las relaciones entre la política y la sociedad se aborde desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinar. Afirmar que las relaciones que se establecen entre la sociedad y la política poseen un carácter multidimensional significa rechazar toda supremacía o determinación en última instancia de cualquier factor o dimensión única, sea este económico, social, político, ideológico o cultural. De esta manera, las variables sociales serán tanto variables independientes que permiten explicar las estructuras de poder y los procesos en la toma de decisiones como variables dependientes, puesto que se ven afectadas y transformadas a su vez por la influencia de factores políticos. La aplicación de modelos multidimensionales es, por consiguiente, el único modo de enfrentarse a las complejas relaciones que se establecen entre los distintos elementos que componen las sociedades contemporáneas. En consecuencia, al tiempo que se agregan las aportaciones más significativas de campos de estudio afines y que se consideran factores olvidados o minimizados por las principales perspectivas de análisis, abriéndose así la posibilidad de un mayor enriquecimiento metodológico. El peligro más evidente sea quizás el de acabar construyendo modelos teóricos en los que estén presentes una multiplicidad de factores a los que se otorga el mismo peso en la explicación del fenómeno de estudio, por cuanto termina habiendo una cierta imposibilidad de determinar el sentido de las relaciones que vinculan a los distintos factores. Entonces, se trata de crear modelos multicausales que tengan en consideración las vinculaciones de distintos signos que se producen entre el ámbito social y político. Así podemos llegar a esta pregunta. ¿Qué queremos decir con la multidimensionalidad de la relación sociedad-política? Afirmar que las relaciones que se establecen entre la sociedad y la política poseen un carácter multidimensional significa rechazar toda supremacía o determinación en última instancia de cualquier factor o dimensión única, sea este económico, social, político, ideológico, cultural. Además, la perspectiva multidimensional entiende la política como un factor más que establecerá, según el tema analizado, relaciones de autonomía, de influencia o de dependencia con el resto de los factores considerados. Por lo tanto, es necesario utilizar modelos en los que se tengan en cuenta las múltiples relaciones que vinculan la sociedad y la política. Es allí cuando nos podemos hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las dos principales posiciones interpretativas sobre la autonomía de lo político? Por un lado, está aquella que opta por la negación de dicha autonomía y por supeditar la explicación de los fenómenos políticos a factores de tipo económico-social. La teoría marxista, con su insistencia sobre la determinación que las relaciones de producción introducen tanto sobre la política como sobre el resto de áreas de la vida social, constituye el ejemplo más claro de dicha postura. En el extremo opuesto se situaría la defensa de un cierto grado de autonomía de la política frente a los demás factores o dimensiones de la vida social. En este caso, se traza una línea para que parte de la obra de Tocqueville, pasando por los teóricos clásicos de las élites para llegar hasta Weber, en la que los factores políticos constituyen elementos más o menos independientes en la comprensión de las características, las funciones y los procesos de transformación de las sociedades. Explica los principales factores que están en el origen de la institucionalización de la sociología política como disciplina académica. Entonces, ¿por qué se dice que la utilización de la categoría del poder permite ampliar la visión política más allá de sus fronteras institucionales? Según Dawes y Hoche, la política versa sobre la utilización y desarrollo del poder, y puesto que el poder se genera en casi todo grupo social e institución, el alcance de la política es mucho mayor de lo que pudiera parecer en una primera aproximación. El análisis de la política desde la perspectiva de cómo se ejerce el poder en diferentes ámbitos y estructuras sociales delimita definitivamente un campo de estudio e investigación en el cual es necesario integrar tanto las aportaciones provenientes de la sociología como de la ciencia política. Y es así cuando es necesario preguntarnos, ¿cuáles son las principales líneas de evolución de las perspectivas de análisis de la sociología política? La primera etapa abarca desde mediados de los 60, con el predominio de la escuela funcionalista. La segunda etapa, a finales de los 60, la sociología crítica o el paradigma neomarxista toman el relevo como corriente hegemónica de estudio.
Los años 70 están dominados por el análisis económico de la política. La década de los 80 se interesa por las perspectivas de la organización, por la sociología histórica, al tiempo que también supone un cierto renacimiento de los enfoques ideológicos o culturales. La situación actual se caracteriza por la coexistencia de distintos paradigmas de análisis sin que ninguno de ellas ejerza una clase de hegemonía. En otro orden de ideas, debemos establecer lo que es el sistema político, que es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. Este sistema está formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades, conllevando distintos procesos de decisión de los factores que modifican la utilización del poder por parte de lo político a fin de obtener el objetivo deseado. En definitiva, trata de satisfacer las necesidades de una población. Igualmente, como existe el sistema político, es necesaria una estructura social, que se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con comunidad íntima y asociación impersonal, para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo. Ha resultado uno de los conceptos más problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano. La falta de un concepto acerca de qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las acciones de los individuos, y el llamado problema de la relación agencia-estructura y la posición de algunas corrientes, especialmente de origen empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto, que han sido causa de numerosos debates. Es así como la idea de estructura social se utiliza en el terreno de la sociología. Así se denomina la forma adoptada por el sistema que crea a partir de las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. Dichas relaciones sistemáticas propician el desarrollo de una cierta estructura social. Dicho todo esto, el estudio de la estructura social puede advertir diferentes matices o tendencias en cada comunidad que la caracteriza y permite entender de qué forma se organiza, cuáles son sus principales necesidades y también su potencial. Por ello, culmino con la frase de Henry George que dice: el estado ideal no es aquel en que cada uno tiene acceso a la misma cantidad de riqueza, sino en proporción a su contribución a la riqueza general. Muchas gracias. Estamos en contacto.